Bueno, en este momento estamos en las oficinas de Prudencia Seguros con el coordinador general, el señor Jorge Furlan. Muchas gracias por recibirnos, Jorge. No, al contrario, muchas gracias por la visita, así que un placer. Bueno, es una nota que debíamos hace rato. Escúchame, Jorge, contanos un poco la historia de Prudencia en estos casi 95 años, ¿son? Exactamente. Así brevemente, como para que nos ilustres de qué es la compañía, cómo empezó y cómo sigue después de tantos años. Prudencia es una compañía creada por un grupo económico, el grupo Bungibor, el 23 de agosto del año 23, así que lleva ya cumplido 95 años en el mercado. En el transcurso de su desarrollo, obviamente que hubo momentos de bonanzas y hubo momentos de dificultades, y esto fundamentalmente lo vamos a señalar que estaba orientada en su origen a los negocios corporativos. Después el grupo Bunge incorpora otra compañía que la dedicó a los negocios individuales. En principio esos negocios corporativos eran exclusivamente, en el caso de Prudencia, para atender los propios riesgos de la compañía. Solo los de Bungibor. No de Bungibor. Pero con posterioridad también extiende su gestión a todo el mercado asegurador. Y conformó en su origen lo que se llamó el Grupo Perú. El nombre tenía que ver con la ubicación, que está en Perú y la calle Belgrano. Prudencia tuvo un desarrollo y un prestigio fundamentalmente ganado a través del cumplimiento de sus obligaciones y ganado a partir también, ya en entonces, de buscar especializaciones en los riesgos fundamentalmente corporativos que desarrollaba la empresa. En los años 90 el grupo Bunge decide trasladarse a Brasil. También en la Argentina hubo un momento de transformación muy importante en el seguro, con la salida del Instituto Nacional de Reaseguro y demás, todo un cambio que motivó que el grupo en alguna medida interrumpiera su actividad comercial, pero sin dejar de cumplir absolutamente sus obligaciones, todo aquello que era pasivo remanente, lo cual le permitió a Prudencia mantener el prestigio que había ganado con anterioridad a este periodo en el cual no desarrolla comercialmente una actividad, que la reinicia en el año 2002, pero a partir de una redefinición de objetivos. Perdón que te interrumpa. En ese proceso que decís de lo de la ida a Brasil y demás, cuando vuelven a retomar, ¿qué pasó en ese espacio? Bueno, ¿la compañía quedó como residual? En ese espacio quedó... no emitía. No emitía, Okay, exactamente. perdón, Desactivó la actividad comercial, pero sí volvió en su parte de administración. Estaba absolutamente activa la compañía. Volvieron en 2002. Vuelve en el año 2002 redefiniendo objetivos y básicamente orientada a nichos de negocios, aquello que la compañía tuviese que dedicar, volcarse a dedicar experiencia y profesionalidad en la atención de esos ramos, ¿no? Que los inicia con lo que tuvo que ver con la responsabilidad civil profesional de la actividad médica, con los seguros de caución orientada fundamentalmente no a lo que eran coberturas de derrame de compañías monorrámicas, sino aquello que ameritara el trabajo y el apoyo de un productor para la concreción del seguro. Y con posterioridad a los temas ambientales. Ahí es cuando comienza con la responsabilidad civil profesional, en ese momento. En ese momento empezamos con la RC profesional. Recordemos que en el año, la actividad comercial reinicia en el año 2002 y en el año 2001 todo lo que tenía que ver con la cobertura de RC profesional había desaparecido en nuestra seguro. Con lo cual prácticamente no había empresa que se dedicara a este tipo de cobertura. Eso tuvo que ver con motivo de que las empresas que habían actuado activamente con anterioridad, prácticamente algunas dejaron de hacerlo, como fue el caso de la Buenos Aires, que en noviembre del año 2001 prácticamente cancela todas las pólizas que tenían esta cobertura en la compañía. El caso de San Cristóbal, Sancor, que salen del negocio corporativo, mantienen lo que era la cobertura de los negocios individuales,
y la salida de dos operadores, salida del mercado de dos operadores importantes en la praxis médica, que fue el caso de Visión, fundamentalmente, que sí, tenía claro, un buen de Mareque. Con lo cual, toda esta situación generó un problema que da origen, un problema, digamos, hacia aquellos que tenían que cubrir este tipo de riesgo, pero da origen a lo que en alguna medida en el sector médico fueron lo que se llamó coberturas solidarias, en algunos casos armados por los comités médicos, por todo lo que eran los consejos profesionales de la actividad médica, como por estudios de abogados fundamentalmente, que le dieron vida a una actividad que la superintendencia luego activamente trata de reordenar, tomando en consideración que las coberturas que se daban no eran del seguro, sino que eran en definitiva una especie de mutua, ¿no? Nosotros aparecemos en el 2002 en razón de haber trabajado durante el año 2001 en un proyecto de administración de riesgo de la praxis médica, tendiente a corregir el motivo por el cual las compañías dejaron de tomarla, que era actuar en este tipo de riesgo que amerita desarrollar un esfuerzo importante de formación y de información y de explicación a las instituciones y de seguimiento. Lo tomaron como si fueran a los profesionales médicos. ¿Ustedes se encargaron de capacitar? Bueno, lo que hicimos nosotros fue primero diseñar un programa de prevención de riesgo cuya característica tiene que ver con hacer la evaluación de la institución médica con un criterio de habilitación hospitalaria. Después, la medicina genera hechos adversos. Esos hechos adversos son los que se traducen en incidentes. Y ese incidente, con el transcurso del tiempo, se produce un reclamo a la compañía. Con lo cual, lo que hicimos fue la calificación de la institución médica y esa evaluación inicial, hacerla sobre un criterio de habilitación hospitalaria, tomando un poco los aspectos que se evalúan para calificar a una empresa que está apta para el desarrollo de la atención de la salud. Después, el seguimiento de esos incidentes, pero no llenándonos de papeles sin hacerle una devolución al asegurado, fundamentalmente a las instituciones médicas. El médico individual tiene otro tratamiento. Digamos, el seguimiento de los incidentes genera la posibilidad de evaluar cómo las instituciones llevan las historias clínicas, cuáles son los textos de los consentimientos informados, cuáles son los textos de los documentos médicos. O sea, permite intervenir en estos aspectos que sirven con posterioridad a efectos de la defensa de un profesional ante la posibilidad de un reclamo. Por otra parte, había que darle una devolución donde en alguna medida orientar a la institución médica a advertir cuáles eran los aspectos que de algún modo se reflejaban en reproches a la actividad médica. Entonces, por ejemplo, si se acumulan muchas reclamaciones sobre un profesional determinado, bueno, ver por qué no es en la especialidad, sino es en el profesional. Pero no es que no se le deja de cubrir. No se le deja de cubrir, sino lo que se desarrolla es en conjunto con la institución médica un plan de prevención que le llamamos de administración de riesgo. La diferencia con algunas empresas colegas del mercado es que nosotros lo montamos sobre la actividad médica y desarrollamos esto con médicos. Nosotros tenemos en la compañía un médico permanente y 4 asesores médicos también que desarrollan una tarea externa, y mirando, primero, haciendo visitas que de algún modo vayamos viendo si el riesgo cambia en el transcurso de los años de cobertura, por un lado. Por otro lado, en el caso concreto de los incidentes, trabajando activamente con los directores médicos, de modo de poder corregir lo que advertimos va generando una situación de reproche, de reclamo, ¿no? Bueno, ahora contame lo del tema de la remediación ambiental, que es un riesgo, como digo, relativamente nuevo y que la mayoría de la gente tenemos por ahí una opinión, yo me incluyo, digamos, como
diferente al resto. Algunos opinan que es un seguro de caución y otros opinan que no. Bueno, primero voy a ir un poco al concepto. El principio 16 de la Convención de Río establece que todo aquel que produce un daño al ambiente debe repararlo. Esto se recoge en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que le agregan los términos que la ley lo establezca. La ley que reglamentó el artículo 41 es la 25675, que se dictó en el año 2002. La reglamentación que posibilitó hacer funcional la ley de ambiente nace allá por el año, en una serie de resoluciones de la ex Secretaría de Ambiente en el año 2007 y en el año 2008. Nosotros trabajamos durante un tiempo prolongado para analizar qué tipo de cobertura le era adecuada a lo que establecía la ley. El legislador, ¿qué fue lo que buscó a través de un seguro obligatorio en esta ley que fija la política? Claro, ese es el tema, que es obligatorio. Que es obligatorio. ¿Qué es lo que buscó ahí? Que dar certidumbre a la remediación del riesgo. Dar certidumbre. Este es un concepto importante. Y el segundo concepto importante para entender el aseguramiento obligatorio es quién tiene el interés asegurable. Entonces, acá hay dos conceptos que clarifican fuertemente por qué es un seguro de caución y nunca, absolutamente nunca, puede servir para un seguro de otro tipo, responsabilidad civil. Sí. ¿Por qué? Porque, primero, la forma de dar certidumbre se logra a través de lo que aportó el sector asegurador, que era tomar a su cargo la remediación. Y después, el que tiene el interés asegurable es la comunidad representada por el Estado, precisamente claro, por lo que dice el artículo 41, claro, ¿verdad? Entonces, acá está claro que quien traslada el riesgo no es el sujeto obligado, sino que es el Estado, que debe en alguna medida recoger del seguro que la remediación se haga de acuerdo a la necesidad del daño ambiental, de la urgencia que demanda un daño ambiental de ciencia colectiva. Pensemos para decir, bueno, pero no puede ser una RC, que en la RC nosotros tenemos toda una serie de exclusiones que no le son propias al seguro de caución. Por ejemplo, la reticencia, por ejemplo, el dolo, por ejemplo, la culpa grave. Todo esto hace, por ejemplo, en el caso de la caución, entregada a la póliza se materializa la relación del seguro. En el caso de la RC, si hay falta de pago de prima, hay incumplimiento. Claro, en el seguro de caución no. En el seguro de caución no. Exacto. Después, en el seguro de responsabilidad civil debemos pensar que hay que probar la culpa. Esto lleva a veces algunos años de trámite judicial. En el caso del seguro de caución no, es que lo que hay que probar es el incumplimiento en la realización de la remediación. Bueno, por todo esto encajó, digamos, el seguro ambiental obligatorio, ¿no? Y yo creo que la parte más que posibilitó que esto estuviera hoy vigente es haber incorporado la figura del remediador. ¿Por qué? Porque si el seguro de caución hubiera sido estructurado sobre una base indemnizatoria, esos fondos van al Estado. Para el caso concreto del presupuesto, esto en el caso de la Secretaría de Ambiente, a la cual irían los ingresos, en aquel entonces, cuando se aprueba esto, no tenía autarquía en la administración de fondos, con lo cual iba a rentas generales. Claro. De rentas generales tenía que ser reprogramado por la jefatura de gabinete para que la parte de aquella indemnización que fuera al Estado, con lo cual esto era inviable. Era realmente una estafa a ese propósito de certidumbre que había imaginado el legislador para incorporarlo en la ley de ambiente. Y por lo tanto, la figura del remediador permitió, primero, que la Secretaría de Ambiente viera la posibilidad de que ante el incumplimiento de una remediación del sujeto obligado hubiese un tercero que hubiese tomado esa responsabilidad. Ese aspecto creo que fue muy importante. En los primeros años no estaba muy preciso qué tipo de remediación era la que
la que había que, o de remediadores que había que concretar. Se hizo una resolución que reglamentó esto, después se le quiso dar flexibilidad a través de otra norma y finalmente es en el año 2018 que se dicta una nueva modificación que corrige algunos aspectos que posibilitaron que hoy las empresas que tenemos lo que se llama certificado ambiental para poder tomar un seguro de caución, tengamos que justificar que tenemos los operadores adecuados para los tipos de remediación que estamos suscribiendo y en las jurisdicciones en los cuales tenemos el contrato. Bueno, para redondear, porque nos quedamos con poquito tiempo, contanos la experiencia, brevemente, la experiencia que han tenido desde que comenzaron con este nuevo riesgo ahora en cuanto a siniestralidad. Bueno, tenemos en cuanto a siniestralidad algunos casos tratados, caso concreto uno en Entre Ríos muy importante, otro en Santa Fe, otro es decir, la experiencia acá en la provincia. positiva. Fue positiva, cuando hubo que actuar, el de los aseguradores que tuvieron funcionó, y funcionó con enorme satisfacción del Estado por la prontitud y la forma en que se habían resuelto esos conflictos. Yo lo que diría es que lo más virtuoso del seguro es que actuamos en la prevención. ¿Y cómo? El estudio de la situación ambiental inicial, previo a tomar la cobertura, posibilita desnudar una serie de aspectos que los evaluadores ambientales trasladan a la compañía y al sujeto que está tomando la póliza, y en muchos casos se han corregido, en otros casos se han trabajado en conjunto mediante un plan de remediación donde uno le da la póliza, pero a su vez el tomador se compromete a la realización. Le advierten de determinados puntos que modifican. Y esa labor realmente ha sido muy importante. En otros casos, la Secretaría de Ambiente nos ha comentado que ante la intimación sin respuesta a empresas, ¿verdad?, que estaban con daños daños ambientales que habían precisamente verificado en sus inspecciones, ante el incumplimiento, dado que no tenían multas, sanciones, ahora para el caso de la Cumar se establecieron, pero no lo tenía la Secretaría de Ambiente, la intimación de ejecutar la póliza llevó a que en muchos casos se adoptara una actitud distinta y se cumpliera con la remediación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por recibirnos. Estuvo muy buena la ilustración respecto del riesgo ambiental. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, a ustedes, gracias.